Isaías capítulo 30. Hemos estado viendo varias profecías del profeta Isaías en donde realmente no sabemos si realmente los capítulos corresponden a una nueva profecía. A veces sí, a veces dentro de un capítulo hay dos diferentes profecías, pero pareciera que viene como continuación del capítulo anterior, en donde también el Señor ha estado hablando y me maravilla cómo el Señor opera, ¿verdad? Vimos que las profecías de Isaías en cuanto al pueblo de Israel vienen en un tiempo en donde la nación había sido muy rebelde, tanto lo que era el reinado del norte, que era Israel, como el reinado del sur, que era Judá. Ya se habían dividido desde el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Y el reinado del norte nunca, Jeroboam, que fue el primer rey del reinado del norte, se rebeló contra Dios y puso su propia religión y sus propios ídolos y todo eso. Entonces fue un pueblo muy idólatra y copiaron las costumbres de los pueblos que fueron echados de ahí. Cuando el Señor les da al pueblo de Israel las instrucciones, les dice: estos pueblos que están allí son gente muy corrupta y han contaminado la tierra misma los está vomitando. Los está vomitando la tierra. Y les dice el Señor a su pueblo: ustedes cuando vayan, no vayan a copiar lo que ellos estaban haciendo, porque si no la tierra también los va a vomitar a ustedes. Bueno, ya vimos varias profecías de Isaías en donde les está diciendo: la tierra los está vomitando a ustedes ya, ¿verdad? Y estamos en una época en donde Isaías, durante su profecía, advierte al reinado del norte y al reinado del sur que van a ser echados fuera. Y él, durante su ministerio, Israel, el reinado del norte, es conquistado por Asiria, que era la potencia mundial de aquel entonces. Estaban arrasando de una manera impresionante, ¿verdad? Y eran terroristas, era gente que venía con una hazaña terrible a conquistar. Tomaban a la gente, la mutilaban, le cortaban la nariz, un oído, la lengua, o simplemente un miembro, ¿verdad? Y le sacaban un ojo, o cualquier cosa, ¿verdad? Para humillarlos, los desnudaban, separaban a las familias, los enviaban a diferentes países, ya que ellos ya tenían conquistados y traían otras personas. Eso hicieron ya con el reinado del norte. Entonces, ahora está también Isaías, como dije, su ministerio dura de una temporada de varios reyes en donde él está advirtiendo al reinado del norte: cuidado, porque si siguen pecando van a ser echados fuera, van a venir a conquistarlos. Y el reinado del norte decía: no, a nosotros no nos va a pasar nada, ¿verdad? Ya estamos cansados de tus profecías, siempre estás diciendo lo mismo, y no pasa nada. Cuando ustedes leen el profeta Ezequiel, también al mismo profeta Ezequiel le dice: oye, pues usted está diciendo que va a haber aquí una destrucción y que va a pasar alguna cosa y no sucede nada. ¿Cuándo van a pasar tus profecías? ¿Cuándo se van a cumplir? Es tremenda cosa. Como hoy en día, dice el apóstol Pedro, hay gente que dice: pues dicen que Cristo viene y no viene, ¿verdad? Pero se va a cumplir. La realidad es que todas estas profecías que están aquí ya se cumplieron. Y ahora el Señor ha estado constantemente en estas profecías, no solamente dando las profecías de advertencia a su pueblo, de juicio ya, porque no se quieren arrepentir, pero a la vez les da una profecía de esperanza. Igual hay un remanente de gente que siempre va a quedar, y ese remanente de gente yo los voy a proteger, ¿verdad? Pero sufren las consecuencias con los demás. Por ejemplo, cuando fue llevada Judá a Babilonia, pues se llevaron a justos y pecadores, ¿verdad? Porque también iba ahí Daniel y sus amigos que eran pues fieles a Dios, ¿verdad? Claro, a ellos no los mataron, a ellos Dios les preservó la vida, pero de cualquier manera sufrieron la consecuencia de haberlos llevado allá, los hicieron eunucos, etc. Bueno, varias cosas, pero el detalle es que Dios los bendijo en sus ministerios. Pero a lo que me maravilla es que el Señor siempre está dando una promesa de esperanza, aunque parezca que se va a destruir todo. Hay un remanente que siempre va a permanecer. Y siempre la profecía que da Isaías, vamos a ver, profetiza un acontecimiento futuro tal vez cercano, pero también esa misma profecía se proyecta a acontecimientos
escatológicos. Escatológico quiere decir para el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, el Señor, después de que ya ha dado una bendición de Israel, en el capítulo anterior, primero empieza con hablando del clamor de Ariel, ¿verdad? De su orgullo. Ariel había sido, lo vimos que era Jerusalén, diciendo nosotros estamos bien, y luego está el Señor condenando a sus profetas también, que ellos dicen aquí no pasa nada, y que dice, y son como el vaso que creó el alfarero, y el vaso le voltea al alfarero y le dice, tú no me hiciste. Pero el Señor, después de que da esa profecía de juicio, de que van a ser destruidos, dice, pero va a haber un remanente, y al fin del tiempo lo proyecta al reinado milenial del futuro, porque incluso las naciones que el Señor juzga terriblemente, como fueron Egipto, Siria, los asirios, ¿verdad? Y los sirios también, pero el Señor dice, ellos también son obra de mis manos, y eventualmente todos los pueblos al final van a estar sirviendo y van a venir a adorar al Señor. ¿Eso cuándo va a ser? Pues en el reinado milenial del Señor, ¿verdad? Y entonces ahora pareciera que estamos entrando en una profecía nueva, porque acaba de decirnos del versículo 17 al versículo 24 del capítulo anterior, en esa profecía en donde el Señor está hablando de la restauración final. O sea, acaba de dar un juicio y luego viene una restauración final, y ahora viene otra vez con el juicio. Pero el juicio ahora viene acerca de Egipto. No es un juicio para Egipto, es un juicio para Israel, porque en este momento Judá está buscando alianza con Egipto para defenderse de Asiria, ya que Asiria había invadido las principales ciudades de Judá. Si ustedes, por ejemplo, se remontan a Primera de Reyes, se los voy a leer para que no tengan que voltear ahí. Primera de Reyes 18, versículo 1 dice, pasados muchos días al tercer año, la palabra de Jehová llegó a Elías, perdón, no es en Primera de Reyes, es en Segunda de Reyes 18, me equivoqué. Por eso no me cuadraba. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas y talló la Aserá, que era un árbol de idolatría. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, la cual la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. O sea, en Yahvé Dios de Israel puso su confianza, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, pues se apegó a Yahvé y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahvé había dado a Moisés. Y estuvo con él y prosperaba, y todo lo que hacía el Señor lo prosperaba. Y se rebeló Ezequías contra el rey de Asiria y no le sirvió. El Señor lo empezó a prosperar, entonces se rebeló contra Asiria porque su padre, el padre de Ezequías, fue un rey muy malvado. Cerró el templo, destruyó las cosas que había dentro del templo y luego los cerró, los llenó de inmundicia. Y él se hizo tributario a los asirios. Buscó ayuda de los asirios y los asirios lo hicieron tributario. Entonces fue terrible. Y cuando se prosperó el reinado de Ezequías, su hijo, dejó de pagar tributo a los asirios y los asirios dijeron, pero ¿cómo dejamos de pagar tributo? Y ellos ya habían invadido varias de las ¿cómo se llama? De las ciudades principales, leímos, de Judá, pero todavía no invaden Jerusalén. Incluso después él mismo dice en el versículo 13, bueno, si leemos al versículo 9, en el cuarto año del rey Ezequías, era el año séptimo de Oseas, del reinado del norte, hijo de Ela, rey de Israel, aconteció que Salamazar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la asedió, y al cabo de 3 años la capturaron. Es decir, en el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue capturada y el rey de Asiria se llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los puso en Alam, en varios lugares. O sea, por no haber atendido a la voz de Dios. Durante el reinado de Ezequías es conquistada
el reinado del norte. Entonces está viendo Ezequías que están llegando todos, los asirios están arrasando por todos lados donde iban. Cuando los asirios iban a llegar a un lado a conquistar, arrasaban con todo lo que encontraban en el camino. Eran impresionantes. Entonces, como él ya se había revelado, ¿verdad? Dice en el versículo 13, en el año 14 del rey de Ezequías, Sennacherib, que ya es otro rey que está allí, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: me he equivocado, retírate de mí, aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa de Real. Y en aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas de la casa de Yahvé y los soportes que había recubierto él mismo, el mismo Ezequías, rey de Judá, y los entregó al rey de Asiria. O sea, después de que esto sucede, el rey de Asiria amenaza por venir contra Ezequías. Entonces Ezequías dice: perdón, te voy a entregar el tributo, y le impone el tributo. Y el rey Ezequías ya había empezado a restablecer la adoración de Dios en el templo y volver a cubrir todo de oro y todo como estaba antes, y volvió a sacar el oro y todo el tesoro del templo y el tesoro de la casa real y se lo entrega al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no se queda contento con eso, ¿verdad? En este momento es en donde estos señores, yo no sé si Ezequías está envuelto en esta conspiración, ¿verdad? Pero los principales que estaban allí en el reinado de Ezequías dijeron: vamos a Egipto a hacer una alianza, porque ya habían hablado de eso antes. Vamos a hacer una alianza con Egipto. Egipto antes era la potencia, pero ahora ya no. De hecho, Egipto, aquí lo que va a pasar, mis amados, en la historia, según la historia sucede, Egipto no va a ayudar a Asiria, a Jerusalén, ¿verdad? A Ezequías, porque no puede. De hecho, es conquistado por los asirios y es derrotado. Entonces ellos se quedan con todo el poder. Pero de cualquier manera, ese es un pecado que vamos a ver aquí de Judá, mis amados, que es muy común en nosotros los cristianos. Es muy común. Confiamos en nuestro propio brazo y no en el de Dios. El Señor nos dice: no te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a vestir. Ocúpate y preocúpate en el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Tu Padre Celestial sabe qué necesidad tienes. Así que cuando ores, le dices: Señor, dame mi pan de cada día. No dame mi pan de todo el año, o dame mi pan por 5 años, Señor, y así ya no te molesto. No, moléstame diariamente y confía en que yo te lo voy a dar. Y si te quieres preocupar de algo, preocúpate de guardar, de servir en el reino de Dios y su justicia, de buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Por qué digo que confiamos más en nosotros? Porque si el Señor nos dice: bueno, mira, te voy a dar lo de 5 años para que no estar así, ¿verdad? Sí, Señor, por favor. Estamos más contentos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dame, Señor, lo que me voy a gastar toda la vida y así te molesto menos, ¿verdad? Dámelo todo y así ya no te tengo que molestar por el pan de cada día, porque no tenemos confianza en el Señor. Hay un himno en inglés que dice: el brazo de carne siempre te fallará, no te atrevas a confiar en el tuyo. Tremendo, ¿verdad? El brazo de carne siempre falla, no te atrevas a confiar en el tuyo. Ay de los hijos rebeldes, dice Yahvé, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Isaías denuncia el pecado de no buscar la ayuda de Dios, añadiendo al pecado, dice, de incredulidad. O sea, al pecado de no buscar la ayuda de Dios le están añadiendo el pecado de incredulidad. No creen que Dios los va a ayudar. Y por eso no buscan la ayuda. Dios no nos va a ayudar. Entonces mejor ni siquiera, no. Vamos a Egipto. Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor. Eso está en Jeremías 17, del 5 al 10. Y lo dice el Señor también: yo conozco el corazón del hombre que es enfermo, ¿verdad? Todo el tiempo. La intención es de continuo el mal para nosotros. Esta reprensión de Isaías, junto con la amenaza
las blasfemias y la invasión asiria llevan a Ezequías a confiar ciegamente en la protección divina. O sea, cuando llegan a invadir y a rodear a Jerusalén, los asirios, ya con una arrogancia y unas blasfemias que las vamos a leer en un ratito más, es cuando Ezequías, ya desesperado, no sabe qué hacer, ¿verdad? Y el profeta Isaías todavía le dice: confía en el Señor. El Señor dice que Él va a pelear y lo va a hacer. Entonces al final es como que no le quedaba otra, ¿verdad? Pero de cualquier manera Él sí se había convertido. No obstante, mis amados, entendamos un detalle. No por el hecho de que el rey se convirtió quiere decir que toda la nación se convirtió. No. La nación estaba todavía haciendo sus cosas. De hecho, después de Ezequías, como lo vimos en el estudio pasado, durante el reinado del hijo de Ezequías, el rey Manasés, Israel cayó en la peor depravación que nunca antes había caído. O sea, estaban esperando el momento que les dieran permiso de pecar, como sucede aquí, en este país. Solamente están esperando que les den permiso. Y no solamente aquí, como dijimos anteriormente, también en todo el resto del mundo. Apenas aprobaron que se casen entre el mismo sexo, inmediatamente salieron del closet por millones. Dices, ¿dónde estaban? Abrieron el closet, le pusieron luces de disco y toda la cosa y lo anuncian, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Pues antes estaban allí, ¿verdad? Pero no se atrevían y ahora demandan sus derechos y todo. ¡Wow! Es impresionante, impresionante. Entonces vemos aquí, en el versículo 3 dice: pero la protección de Faraón será para vuestra vergüenza, y el amparo a la sombra de Egipto vuestra confusión, aunque sus príncipes estén ya en Zoán, o sea, los príncipes de Egipto ya estén esperándolos a ustedes allí en Zoán, en una de las ciudades de Egipto, y sus embajadores, ¿los embajadores de quién? Pues de Judá, estén ya en Janes, en otra de las ciudades de Egipto. O sea, aunque ustedes ya vayan allí y los de Egipto los estén esperando allí, todos se sentirán defraudados de un pueblo que de nada les servirá. Todos se sentirán defraudados de un pueblo que nada les servirá. Isaías profetiza de parte de Dios que Egipto no ayudará a Judá a defenderse de Asiria. De hecho, el haber querido buscar la ayuda de Egipto y no de Dios será para Judá motivo de afrenta y de humillación. Luego aquí, el versículo 6 y 7 es bien especial porque dice, bueno, así lo traduce esta versión: carga de las bestias de Negev, por tierra hostil y siniestra, de rugientes leones y leonas, de áspides y alados dragones, llevan sus riquezas al lomo de asno y sus tesoros a jiba de camello, a un pueblo que no les servirá de provecho, a un Egipto cuya ayuda es vana e inútil, porque lo llamé Rahab Sabet. O sea, Isaías se está burlando de lo ridículo que se ven los burros y camellos cargados de riquezas para llevarlas a Egipto, atravesando el peligroso desierto del Negev. ¿Se imaginan ustedes? O sea, hay otras versiones que está diciendo Isaías: mira qué cargadas están los camellos y los burros. A ver, apenas pueden con la carga que están llevando de las riquezas y están pasando por un desierto peligroso donde hay ladrones, donde hay leones, donde hay víboras, donde hay insectos venenosos también. Para un pueblo que no les va a servir de provecho, absolutamente para nada. Va a ser, y luego dice, a un Egipto cuya ayuda es vana e inútil, por lo que lo llamé Rahab Amaset, que quiere decir, un Egipto no va a ayudar a Judá, recibirá las riquezas de ellos que le llevan, pero quedará quieto literalmente como un monstruo dormido, ¿verdad? Como un monstruo, es lo que por eso lo llama así, ¿verdad? Está dormido, está cansado, no se va a levantar, simplemente va a decir, muchas gracias, señores, por lo que me trajeron, pero no, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué no? Porque no podía. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados, andamos buscando la ayuda de Dios, oramos y le decimos, Señor, Diosito mío, ayúdame, estoy en este conflicto, sácame de aquí? Pero inmediatamente nos levantamos de la oración y buscamos la ayuda del hombre. No digo que tenemos que quedar con los brazos cruzados, pero la gran pregunta es, en el fondo de nuestro corazón, nosotros sabemos cuando realmente estamos confiando o no en el Señor. A veces un paso de fe se requiere tomar algo que es riesgoso, Mi esposa y yo, cuando nos fuimos al campo misionero,
Nos fuimos con las promesas de mucha gente que nos iban a ayudar, pero yo ya sabía que eso no iba a pasar. Y no pasó. No pasó. Pero ¿saben qué? Yo no me preocupé, porque yo sabía que Dios iba a ser fiel. Porque si yo le creo al Señor, si dice, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo te voy a proveer. No tengo ningún problema. Pero estamos como el Pedro, ¿verdad? Que le dice, si eres tú el que vienes caminando sobre el agua, Señor, di que yo vaya a ti, caminando también sobre el agua. Y nada más le dice, ven. Y sabe Pedro y se empieza a caminar y, ¿verdad? Estoy caminando sobre el agua. Oh, están muy altas las olas. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué tal si me...? ¡Au! Bueno, ya se metió, ya se ahogó. Porque dejó de confiar en el Señor cuando empezó a haber un poquito de movimiento, ¿verdad? Pero el Señor nos lleva, por eso nos lleva a través de pruebas, mis amados. No es para castigarnos. ¿Qué vas a hacer ahí? Dice el Señor al pueblo de Israel, ¿sabe qué le dice? Comiste maná en el cielo, maná en el desierto, que era un alimento que llegaron a aborrecer los mismos judíos que estaban allí, el pueblo de Israel. Dice, para probar tu corazón, para ver si ibas a obedecer o no, y para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que confíes. Los hizo pasar sed, pero no para matarlos de sed, sino para que ellos dijeran, bueno, Señor, si tú nos estás sacando aquí, ya vimos todas las plagas de Egipto, ya vimos cómo se abrió el mar y nos dejó pasar en seco y se tragó a los egipcios. ¿Ven? La columna de la nube de humo que nos estaba protegiendo y nos está protegiendo del sol y nos protegía de los egipcios que estaban atrás de nosotros. Y la columna de fuego que está de noche con nosotros todo el tiempo, la presencia de Dios visible allí. Y aún cuando llegaron al monte Sinaí, escucharon la misma voz de Dios que temblaba el monte. Aún así, viendo todos los milagros, murmuraban. La roca de donde bebían agua, según dice Pablo, los seguía. ¿Se imaginan ustedes que de repente voltean todo el pueblo? Oye, ¿y dónde vamos a beber? De esa roca que está ahí. Ah, ok, ya beben de ahí, está saliendo agua de ahí. Ahora hay que movernos, hay que seguir caminando. Y el rato, oye, ¿y dónde vamos a beber? De la roca que está ahí. Oh, que no estaba allá. Sí, pero nos viene siguiendo, ¿verdad? Es impresionante, o sea. Ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante ellos. Inscríbelo, dice, en un rollo para que dure hasta el día postero, para siempre jamás, porque pueblo rebelde es este. Hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahvé, que dicen a los videntes, no veáis, ¿verdad? Y a los profetas, no profeticéis para que a nosotros cosas rectas, decidnos cosas halagueñas, profetizad ilusiones. Desviados del camino, apartados de la senda, quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. ¡Wow! O sea, en el versículo 8 primero, vamos a atacar este versículo. Ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante ellos e inscríbelo en un rollo para que dure hasta el día postero, para siempre jamás. El Señor está diciendo a Isaías que escriba la visión en una tablilla. Y lo escribe en una tablilla. Y en un rollo. Y quedó escrito, aquí lo estamos leyendo nosotros, ¿verdad? Para que quede como testimonio para el futuro, que quede por escrito, dice el Señor, para vergüenza de los presentes que no están creyendo y para amonestación de los venideros que somos nosotros. Confiaron en el brazo de carne dando muchos presentes a Egipto y no los pudo ayudar. Y en lugar de confiar en el brazo de Dios, en el brazo de Yahvé, quien los hubiera librado gratis. El Señor los hubiera librado gratis, pero confiaron más en Egipto, en lo que podían ver ellos ahí, aunque veían siempre que buscaban al Señor, veían cómo el Señor los libraba. ¿Saben una cosa que era la ceguera del pueblo? Que es la misma que sucede con nosotros, los cristianos, mis amados. ¿Saben qué es lo que nos ciega? El pecado, el orgullo, la carne. O sea, cuando viene eso así, ya como que todos los principios cristianos que nosotros aprendemos en el momento, sí, yo sé que eso es así, pero no, ¿verdad? Prefiero esta otra situación acá. Se requiere una humillación constante nuestra, constante, y una sumisión a la palabra de Dios para que el Señor nos pueda utilizar y para que el Señor se pueda manifestar en nuestra vida.
Entonces, en el versículo 8 del capítulo 30 de este libro de Isaías, el Señor está diciendo, escribe esto que te estoy diciendo, todas estas cosas que están sucediendo, que ellos van a buscar a Egipto ayuda al brazo de carne en vez de buscar ayuda mía por esta invasión de Asiria a Jerusalén, y les va a fallar. Escríbelo para que cuando suceda quede ahí escrito y se sepa que yo lo estaba profetizando de antemano, ¿verdad? Y luego en el versículo 9 dice, porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahvé. O sea, es un pueblo rebelde y son gente mentirosa, que les dicen a los videntes son los que adivinaban, es otra palabra para profetas. No veáis, son los que tenían visiones. Y a los profetas, no profeticéis para nosotros cosas rectas. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Esto es tremendísimo, mis amados. Y luego dice todavía el versículo 11, desviados del camino, apartados de la senda, quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. O sea, le están diciendo a los que tienen visiones y a los profetas, no nos profeticen cosas rectas. No queremos escuchar la verdad. Somos hijos mentirosos, no queremos saber lo que dice Dios. Queremos que nos digan cosas halagüeñas. Yo no quiero que me digan que estoy mal. Una jovencita allá en México dice, no me gusta venir a esta iglesia porque me hacen sentir mal. Sí, porque la palabra de Dios corta. Sí. Y hay gente que dice, no, yo no le digo a la gente, pastores, ¿verdad? Que no debían ser pastores. Yo no le digo a la gente que viene aquí que son pecadores, ya lo saben. ¿Para qué los hago sentir mal? ¿Para qué le digo al borracho que es borracho? Pues ya lo sabe. Hasta cuando está borracho sabe que está borracho, ¿verdad? ¿Para qué le digo al adúltero si ya lo sabe? ¿Para qué le digo a la persona lo que ya lo sabe? Entonces mejor le voy a decir que se siente bien. Y este mismo pastor dijo, no escuches a la gente cuando te critica. Júntate con gente que te aplaude. ¿Para qué quieres sufrir? Dinos cosas halagüeñas. Dinos cosas que nos halaguen. No nos empiecen a predicar que el pecado y que... No. Si yo no vengo a la iglesia a pasar un buen rato, no vengo a pasar un mal rato, ¿verdad? No queremos oír esos. Y luego todavía le dicen a los mismos profetas y a los videntes, ustedes desvíense del camino, apártense de la senda y quiten de delante de nosotros al santo. No queremos que Dios esté allí presente. Predíquenos otra cosa. Hay iglesias que están súper populares. Los mensajes no pasan de 10 minutos y son mensajes motivacionales. Y el show de la música y de las luces y de todas las cosas que pasan ahí es un entretenimiento y la gente dice, qué bueno, esto sí, ¿verdad? Esto es lo que eso debe ser una iglesia, pues así sí, ¿verdad? Pero ir así a una reunión en donde me van a decir y que la palabra de Dios y decir, porque saben una cosa que sucede con la palabra de Dios, cuando yo estoy mal y el mensaje lo está predicando el predicador, a veces estoy. ¿Y quién le dijo? Alguien le dijo que yo estoy haciendo eso, ¿verdad? A mí me ha pasado muchísimo que de repente me dicen, ya sé quién te dijo. No, que a mí no me ni sé lo que está pasando, ¿verdad? Es la palabra que dice que entra como una espada. Y dice, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, porque van a venir tiempos difíciles, le dice ahí. Se los voy a leer textualmente como está aquí. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta los sufrimientos. O sea, al final del tiempo va a haber gente que va a decir, ya no quiero escuchar esta doctrina. Estoy cansado de escuchar esto. Tengo comezón de oír. Sí quiero escuchar algo, pero quiero que me prediquen de acuerdo a mis deseos carnales. Quiero que me den permiso de pecar. Quiero que me digan, lo que tú estás haciendo está bien. Está bien, todo mundo así somos todos. Está permitido aquí, no hay problema. Entonces, síguele.
así. Dios conoce cómo eres, ¿me entiendes? Y van a apartar el oído de las Escrituras y se van a las fábulas. Es increíble. Como nosotros, mi esposa y yo, hemos estado en muchos lugares, en muchas iglesias. Es increíble las cosas que salen. Ahorita vamos a pasar a una de esas, ¿verdad? En las iglesias, cosas que de repente se hacen populares, ¿verdad? Y de repente encuentras que hay el embriagarse en el espíritu, ¿verdad? Que la gente se anda embriagando en el espíritu. Yo quiero eso, ¿verdad? Pásenle aquí, hay barra. Una vez yo escuché a un pastor que dijo, ¿qué pasó? Aquí hay barra libre. ¿A poco no les gustaba a ustedes cuando estaban en el mundo y se ponían hasta atrás? Pásenle, aquí hay barra libre. Y ahí están pasando los hermanos ahí y poniéndose supuestamente borrachos en el espíritu. ¡Wow! En otros lugares ladraban como perros, aullaban como rugían supuestamente como leones. Y hay cosas que se ponen de moda que dice uno, ¿de dónde salió esto? ¿Verdad? Las fábulas. Impresionante. Aparta de nosotros a Dios, están diciendo este Señor. Wow. Versículo 12. Por tanto, así dice el Santo de Israel: por cuanto despreciaste esta palabra y confiaste en la opresión y en la perversidad, o sea, quieres seguir pecando, apoyándoos en ello, este pecado os será como brecha de amenaza y ruina, y se extiende de lo alto del muro hasta que súbitamente y repentinamente se desploma, lo quebrará como se quiebra un vaso de alfarero hecho trizas sin compasión, hasta no quedar entre sus pedazos ni un tieso con que sacar brasas del rescoldo, con que sacar agua del aljibe. O sea, el Señor dice, va a permitir que esta destrucción venga a ti como si fueras un cántaro de barro que cae en el piso y no queda ni siquiera un pedacito suficientemente grande que lo puedas usar como para sacar las cenizas del rescoldo de ahí donde estás cocinando, o para que puedas sacar un poquito de agua de algún lugar. Nada. No va a quedar nada servible ahí. Entonces, eso seguramente es lo que le sucedió a las ciudades de Asiria, que conquistó el rey. Porque el profeta está profetizando desde antes, ¿verdad? Pero la gente decía, no, nosotros no queremos escuchar eso. Y fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 15. Pues así decía el soberano santo de Israel: vuestra salvación está en volveos a mí y tener calma. Vuestra confianza consiste en confiar y estar tranquilos, pero no quisisteis, sino dijisteis, no, huiremos a caballo, y por eso ciertamente huiréis. Dijisteis, en veloces corceles cabalgaremos, por eso más veloces serán vuestros perseguidores. 1000 huirán por la amenaza de uno, y por la amenaza de 5 huiréis todos vosotros, hasta que seáis dejados como asta en la cumbre de un monte, como estandarte en una colina pelada. O sea, cuando llegaron, el Señor les había prometido, si ustedes están conmigo y confían en mí, yo les voy a traer paz y tranquilidad, victoria sobre sus enemigos. Pero si no, ustedes dicen, no, nosotros vamos a salir en caballo. Hay dos interpretaciones, una que vamos a salir a pelear con ellos, o otra vamos a huir, ¿verdad? Y nadie nos va a alcanzar. Y está diciendo el Señor, sí los van a alcanzar, y van a acabar con ustedes. Es más, se los van a llevar de allí. Y van a quedar tan poquitos los que van a dejar ahí, porque fue así, que va a ser como una asta en una colina y con una bandera arriba de una montaña pelada que no tiene nada. Nada, van a quedar unos cuantos ahí. Y así fue como sucedió, ¿verdad? Pero luego viene la promesa de la gracia divina. Y en estos versículos que vamos a leer aquí, ese paréntesis que yo les digo, el Señor dice, pero yo tengo un remanente, viene un momento de victoria. Y esto se aplica, lo que vamos a leer ahora, tanto a la victoria que el Señor les dio cuando vinieron los asirios, y el Señor mismo los derrotó cuando estaban rodeando a Jerusalén, y les trajo tranquilidad y paz. Pero se cumple perfectamente bien en el milenio y sobre todo en el reinado eterno de nuestro Señor, una vez que estemos ya en los cielos nuevos y la nueva tierra. Pero Yahvé espera para otorgaros gracia, y por eso se levanta para compadecerse de vosotros, pues Yahvé es un Dios justo. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Ahora, qué hermoso versículo. Dice, Dios espera, utiliza la palabra espera,
para otorgaros gracia y compadecerse de nosotros, pues Yahvé es Dios justo, bienaventurados los que esperan en Él. Así está traducido en esta versión y utiliza la misma palabra. Dios está esperando bendecirlos para aquellos que están esperando en Él. Versículo 19. Oh pueblo de Sión que moras en Jerusalén, en verdad nunca más volverás a llorar. En verdad aquel que es compasivo se compadecerá de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor, aunque Adonai os dé pan de escasez y agua de angustia, aunque hayas pasado por esos problemas, tu maestro ya no se esconderá más de ti, y con tus propios ojos podrás ver a tu maestro o al Señor. Si os desviáis a derecha o izquierda, fíjense, ya una vez en la voluntad de Dios, si te desvías a derecha o izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda. Este es el camino, anda en él. Qué hermoso, ¿no? Eso me imagino yo, ya en la voluntad de Dios, incluso en el reinado eterno del Señor, si a alguien se le ocurre una tentación que pudiera venir, el Señor dice, no, por acá, por acá. ¿Verdad? Entonces es algo tremendo porque Él promete estar con nosotros. Entonces tendrás por impuros tus ídolos enchapados de plata y tus estatuas revestidas de oro las arrojarás como trapo de menstruo y les dirás fuera. Te dará lluvia para la semilla que siembres en el campo y el grano de la cosecha en la tierra será rico y sustancioso. En aquel día tus ganados pastarán en amplios pastizales. O sea, los bueyes y asnos que labran la tierra comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte alto y en toda colina señera habrá torrentes y cauces de agua en el día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la cándida o de la luna será como la luz del ardiente o del sol. Y la luz del ardiente será 7 veces más intensa como la luz de 7 días cuando Yahvé ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure la llaga que él le causó. Como dije, aunque esta profecía se cumple parcialmente durante Ezequías, su cumplimiento completo está en el reinado eterno del Señor. Israel no aborreció la idolatría hasta el regreso después de la cautividad de Babilonia. Siguieron adorando ídolos hasta que fueron llevados a Babilonia y cuando regresaron, desde entonces Israel ya no adoró ningún ídolo, ¿verdad? Ya no se hicieron imágenes de nada. Israel, podemos observar que la restauración que se describe en los versículos 23 al 26, mis amados, la lluvia que el Señor va a dar y todo esto, se refiere al día de la gran matanza, dice aquí, es escatológica, o sea, en el día en donde el Señor va, también se puede referir en cierta manera al momento de Ezequías, que lo prosperó también el reinado de Ezequías, pero el día de la ¿por qué le dice el día de la gran matanza? Porque en la tribulación la gran matanza va a ser la guerra de Armagedón, donde dice que la sangre va a subir a la altura del freno de los caballos por 200 estadios, ¿verdad? O sea que va a ser una batalla grandísima y allá lo que es impactante aquí, dice, todo lo que está dando aquí, dice, tus ganados van a pastar en cosas riquísimas. Versículo 24 dice, los bueyes y asnos que labran la tierra comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. Mi padre era agricultor allá en Querétaro, tenía una hacienda y cuando ya sembraba maíz y ya cosechaban la mazorca, todo el resto del maíz lo trituraban y lo dejaban que se secara y después que se secaba, lo enterraba y dejaba que se fermentaba ahí. Entonces ya cuando salía era un maíz que suavecito y olía fermentado, no olía mal, olía hasta un poquito alcohólico, ¿verdad? Y se lo daba a las vacas les encantaba eso y producían leche, muchísima leche, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, va a haber forraje fermentado, va a ser, claro, para preparar eso no lo hacía todo el tiempo, era como algo especial, ¿verdad? Para que en cierto momento pudieran tener eso, porque se requería mucho. Y el Señor está profetizando. La luz de la luna, dice aquí. La traducción en lenguaje actual, ese versículo 26 lo traduce así. Ese día Dios les sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y la del sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. Luego el versículo 27 al 33 dice, he aquí, el nombre de Yahvé viene de lejos, se acerca airado y levanta defensa.
levanta densa o mareada. Sus labios están llenos de ira y su lengua es fuego devorador. Su resuello es como un torrente que inunda, que alcanza hasta la garganta, para zarandear las naciones con zarandeo funesto y poner brida de extravío en las quijadas de los pueblos. Pero vuestros cánticos resonarán como el atardecer sagrado de solemnidad. El corazón se alegrará como el que camina al son de la flauta, mientras marcha hacia al monte de Yahvé, a la roca de Israel. Y Yahvé hará oír la majestad de su voz y mostrará su brazo que descarga con indignación su ira, con llamas de fuego devorador, con turbión y tempestad y granizo. A la voz de Yahvé serán hechos pedazos los asirios. Él los herirá con vara, y cada golpe de vara justiciera que Yahvé descargue en ellos será acompañado con panderos y con arpas cuando se enfrente contra ellos en la tumultuosa batalla. Porque tiempo ha que un Tofet está dispuesto para Moloc, dispuesto con abundante leña en un pozo ancho profundo, que el soplo de Yahvé encenderá como un torrente de azufre. Ahora, esto, ¿qué significa? Isaías profetiza la destrucción de Asiria por mano de Yahvé. El Señor dice, yo la voy a destruir, yo soy el que la voy a golpear. Si le dan vuelta allí a Isaías, al capítulo 37, versículo 33, ya una vez que están rodeados ahí Jerusalén de los asirios, y los asirios han blasfemado el nombre de Dios tremendamente, Isaías no sabe qué hacer, le entregan unas cartas en donde dice que no te engañe tu Dios, le dicen al rey Ezequías y al pueblo, porque nosotros, dice, los vamos a aniquilar. ¿Qué Dios los ha librado a los otros pueblos de nosotros? Es que con esa arrogancia y blasfemias, entonces Ezequías le llama a Isaías y pone las cartas en el templo, ¿verdad?, delante del Señor. Y el Señor le responde y dice, no te preocupes. O sea, y le da una profecía en donde dice, la hija de Jerusalén, o sea, hablando de los judíos que estaban ahí, dice, menea la cabeza diciendo, pobrecita de Siria, el Señor te va a aniquilar. Y dice, y yo me voy a encargar, versículo 33, por eso, tanto así dice Yahvé acerca del rey de Asiria, este hombre que era súper vanidoso, no entrará en esta casa, ni disparará ahí flecha, ni le opondrá escudo, ni levantará contra ella baluartes. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Yahvé. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y salió el ángel de Yahvé y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios, y a la hora de levantarse por la mañana, esto es, los judíos, he aquí todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive y se quedó allí. Y sucedió que mientras estaba postrado en el templo de su dios, Nisroch, sus hijos Adrimelech y Sarecer lo asesinaron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y en lugar suyo reinó su hijo Esar-Hadón. O sea, el ángel de Jehová llegó y les dijo, ustedes no tienen que hacer nada, ellos ni siquiera van a disparar una flecha aquí. Estaban esperando los asirios, estos no tienen cómo salvarse allí dentro, están rodeados, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar poco a poco a levantar nuestras torres y todo eso, y ya tenemos nuestras tácticas de guerra. Primero los vamos a dejar que se mueran de hambre y después vamos a llegar contra ellos. Y salió el ángel del Señor y los destruyó ahí a todos, ¿verdad? Entonces, eso prometía esta destrucción. Isaías predice el regocijo del pueblo de Dios al ver a los asirios enteramente destruidos. Cuando está diciendo lo del arpa y todo eso, cada golpe que el Señor va a dar va a ser un golpe de pandero y con el arpa. Ahora, como les decía, hay gente que le gusta toda esta fábula y todo eso, y de aquí han tomado este versículo 32. Cada golpe de la vara justiciera que Yahvé descargue en ellos será acompañado con panderos y con arpas cuando se enfrente contra ellos en la tumultuosa batalla. Una vez me invitaron en un congreso a que yo diera varias clases y me dieron ya los títulos, y uno de ellos era la alabanza como instrumento de guerra. Yo me quedé, Y ya cuando estaba ahí delante de los jóvenes, porque era de jóvenes, digo, ¿saben qué, jóvenes? La verdad, me puse a examinar la Biblia y no encontré ningún lado en donde diga allí que la alabanza es un instrumento de guerra. He encontrado lugares en donde Dios ha derrotado al enemigo y la gente alaba al Señor, pero que la alabanza sea un instrumento de guerra, que yo empiezo a alabar al Señor y con la alabanza estoy destruyendo al diablo, no.
Y en esta iglesia tenían panderistas, ¿verdad? Que se las había enseñado una doctrina de que con los panderos agarraban a bofetadas al diablo, ¿verdad? O a los demonios. Y que depende del color de los hilitos de los panderos, era el tipo de demonio al que le estaban dando de panderazos, ¿verdad? Eso lo sacaron así, pues no sé de dónde lo sacaron, pero lo sacaron de algún lado. De aquí, pues. Entonces, mientras estaba yo diciendo, una de las panderistas se levanta y me dice, Isaías 30:32. Digo, a ver, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Y ya lo leo y digo, no, pero este es un juicio contra Siria. Entonces se levanta otro joven y dice, y entonces eso de que si levanto un pie y le hago así, ¿no le piso la cabeza al diablo? Le dije yo, no. ¿Tú crees que si levantas el pie, el diablo es así tan tonto que va a ir a meter la cabeza ahí? Entonces doy un grito de guerra, el diablo no sale corriendo. No, pues él grita más fuerte que tú. No, esas cosas que les enseñan a la gente, qué impresionante. Bueno, vamos a ir rápidamente, el capítulo 31 es cortito, pero ¿saben qué es lo que es? Una repetición, en cierta manera, de todo lo que hemos visto en el capítulo 30. Es como el resumen condensado. Hay de los que bajan a Egipto por socorro y confían en caballos y confían en carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes y no se fían en el Santo de Israel y no consultan a Yahvé, pues Él también es hábil para enviar desgracias y no revoca su palabra. Se alzará contra una casa de malvados, contra un auxilio de malhechores. O sea, Isaías profetiza el castigo de los malvados aquí, de los que no están confiando en el Señor, ¿verdad? Hay de aquellos que se levantan para ir a confiar en el brazo de carne. Luego en el versículo 3, tanto Egipto como los que buscan su ayuda van a caer. Dice, los egipcios son hombres y no dioses, sus caballos son de carne y no espíritu. Yahvé extenderá su mano y el protector tropezará y caerá el protegido y ambos, o sea, tanto el protector que va a tropezar y va a caer el protegido y ambos perecerán, pues así me ha dicho Yahvé. ¿Y qué es lo que dice aquí? Profetiza del versículo 4 al 5 que Yahvé peleará para amparar su pueblo, salvándolo, perdonándolo y libertándolo. ¿Cómo es tremendo cómo Dios hace estas cosas? Lo hace siempre con un propósito, de restaurar, no de destruir. O sea, esto es lo que dice el Señor, dice, como gruñe el león o el cachorro con su presa, y no se amedrenta por el griterío de los pastores que vienen contra él, ni se intimida por su tumulto. O sea, cuando el león tiene su presa ahí, aunque los pastores lleguen y le digan, el león se queda ahí con su presa y dice que no me la van a quitar, ¿verdad? Ni se intimida por su tumulto. Así descenderá Yahvé Sebaot a combatir sobre el monte Sión, sobre su cima. Como ave que revolotea, así amparará a Yahvé Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos, a Jerusalén, amparando y salvando, perdonando y libertando. Ese es el propósito que Dios tiene. Luego el versículo 6 y 7 es el llamado al arrepentimiento y la respuesta del pueblo arrepentido. Dice, oh hijos de Israel, volveos a aquel de quien tan radicalmente os habéis apartado. Aquel día cada cual rechazará con desprecio sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que vuestras manos os hicieron para pecar. Eso ya lo vimos también en el capítulo anterior, ¿verdad? O sea, como dije, es un resumen como de la profecía anterior. Y luego en el versículo 8 y 9 es la profecía de la caída de Asiria. Asiria caerá con espada, pero no de hombre. Espada no de mortal la devorará, y sus jóvenes escaparán de la espada. Perdón, y si sus jóvenes escapan de la espada, llegarán a ser tributarios. Su roca escapará despavorida, o sea, su rey. Sus príncipes quedarán espantados ante su estandarte, dice Yahvé, que tiene su hoguera en Sión y su horno en Jerusalén. Vimos que en el versículo 33 del capítulo anterior dice, porque un tiempo hay que un Tofet está dispuesto también para Moloch, dispuesto con abundante leña en un pozo ancho, profundo, que el soplo de Yahvé encenderá como torrente de azufre. Y aquí dice que el Señor tiene su hoguera en Sión y su horno en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? El Tofet era donde tenían al dios Moloch, en donde lo calentaban al rojo vivo en sus idolatrías. Tenían orgías, y los bebés que nacían de esas orgías los ofrecían en sacrificio y los ponían en las manos de ese ídolo, al rojo vivo, y se los incineraban ahí. Estaba fuera de Jerusalén, este lugar.
Dice, pues ahí es donde el Señor, ahí donde estaban los asirios también rodeando. Dice, ahí el Señor mismo los va a consumir a fuego a los asirios, en el propio Tofet. Y ustedes ya no van a volver a hacer esas idolatrías. Van a aborrecer esos ídolos. Y a veces el Señor tiene que hacer cosas extremas en nuestra vida, mis amados, para que nosotros reaccionemos. ¿Por qué? Porque nos ama y nos quiere restaurar. No es porque nos quiere pegar, no es porque nos quiere maltratar, es porque quiere restaurarnos, quiere que sepamos que Él tiene compasión de nosotros, porque es terrible, terrible cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, mis amados. Es terrible. No nos podemos engañar, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Vamos a estudiar cuando lleguemos a eso, que estamos estudiando Gálatas, que nos dice: no se engañen ustedes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, lo va a cegar, lo va a cegar. Hay una ley puesta ahí. Entonces, tenemos que saber, el que siembra para su carne va a cegar corrupción, el que siembra para el espíritu va a cegar vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ciertamente esto que hemos estudiado, también lo siembres como una semilla, Señor, de advertencia para nosotros, de saber que ciertamente tú eres un Dios compasivo y amoroso y restaurador. Pero también, Señor, eres un Dios justo, que así como has dicho, que perdonas y cargas con la maldad, la iniquidad y el pecado, no tendrás por inocente al malvado. Señor, nosotros no nos queremos encontrar en un mal terreno. Queremos examinar nuestras vidas, como dice tu palabra, para ver si andamos en la fe. Y queremos que tú nos guíes, Señor, en el camino eterno. Señor, ve si hay en nosotros perversidad y guíanos en la senda eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.